Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene el control. Dile, Dios tiene el control. Ahora, ¿qué haces cuando sientes que las cosas se salen de tu control? ¿Verdad? Muchas veces experimentamos situaciones donde no tenemos el control de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Y en el viaje de nuestra vida hay momentos que experimentamos vientos contrarios, vientos huracanados, tormentas repentinas. Y hay veces que ocurre como Jesús enseñó allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando habla de los cimientos. Y dijo que iba a haber momentos cuando va a caer la lluvia, cuando van a crecer los ríos, cuando van a soplar vientos y van a golpear contra nuestra casa, contra nuestra vida. Nadie está exento de ello. Dile al que está a tu lado, no estás exento de ello. O sea, nadie está exento de las tormentas que se nos presentan. Y quizás yo te puedo preguntar hoy, bueno, ¿qué tormentas estás experimentando hoy en tu vida? ¿Qué pruebas, qué tentaciones, qué incertidumbres, qué tensiones, qué contratiempos se están levantando hoy, están atormentando toda tu vida? Y no solamente tu vida, tal vez hasta toda tu casa. Quizás estás sufriendo reveses económicos. ¿Quién no? Tal vez no hay cómo sacar ese carro para que ya acabe de circular después que se ha gastado tanto en él, ¿verdad, Anaí? Tal vez los cimientos de tu matrimonio, de un matrimonio que alguna vez pensaste que era sólido, bueno, pues como que se están tambaleando. Tal vez tus hijos han comenzado en una etapa de rebeldía y no sabes cómo manejar la situación. O sea, tensiones y problemas todos los días van a aparecer. Todos los días van a aparecer. Y muchas veces esos problemas y esas tensiones escapan de nuestro control. Y lo único que podemos hacer es entregárselo al Señor para que Él tome el control y Él resuelva la situación en nuestra vida. Ahora bien, déjame hacerte otra pregunta. Cuando yo digo la palabra Dios tiene el control, ¿qué tipo de reacción tienes? ¿Verdad? Cuando alguien tú le cuentas lo que está pasando, tú le dices, Dios tiene el control. Por lo general, ¿qué tú le respondes? Amén. O gloria a Dios, o aleluya. Porque nos encanta escuchar que Dios tiene el control. La pregunta es, ¿verdaderamente creo que Dios tiene el control? O cuando el hermanito o la hermanita me lo dice, yo digo por dentro de mí, se ve que no es a ti a quien te está pasando esto. Se ve que no eres tú. Hay cosas que solamente la mano del Señor va a poder resolver y va a poder darnos la mejor salida. Así que si hoy tú has llegado aquí porque hay tormentas que se han levantado, porque hay situaciones, hay problemas, estás en el mejor lugar. Ahora yo sí quiero que tú mires al que está a tu lado y que tú lo mires fijamente y le digas, créelo, Dios tiene el control. Dile, Dios tiene el control. Muchos de nosotros cuando escuchamos esas palabras pues experimentamos consuelo, ¿verdad? Y es como un impulso de confianza de que, ok, iba mal, pero esto me hace recordar que Dios tiene el control de las cosas que está necesitando. Pero si somos honestos, muchas veces en lugar de relajarnos porque Dios tiene el control, seguimos tensos, seguimos con la carga encima. Yo recuerdo la historia en Cuba de un hombre que usted sabe, en Cuba decimos botella, ¿verdad? Parar botella. Y estaba haciendo ride para ir hasta el otro pueblo. Es una persona mayor, viene con una mochila muy pesada y le para un carro moderno, ¿verdad? Con aire acondicionado y le dice, venga abuelo, súbase que yo lo voy a llevar. Y se sienta en el asiento de atrás. Pero el conductor todavía lo escuchaba quejándose. Ay,
y lo mira y le dice, ¿usted está bien? Tengo el aire. ¿Qué le pasa? Dice, es que está muy pesada la mochila. Pues quítatela. Ya estás sentado, ya tienes transporte, ya estás en el mejor de los transportes que puedas recibir. Pero este hombre seguía con la mochila. Y tú y yo, muchas veces, venimos delante del Señor. El Señor nos proporciona el mejor escenario, pero tú y yo preferimos seguir cargando con la mochila de la prueba, la mochila del problema, la mochila de la tempestad. Dile al que está a tu lado, hoy suelta esa mochila. Hoy hay que soltar esa mochila de la inseguridad y confiar en el Señor, confiar en que Dios tiene el control. ¿Cómo? Bueno, pues cuando preparaba ayer encontré un texto bien especial y voy a necesitar a ver si Paulito me ayuda a ponerlo. Aleluya. El de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 27. Y pensé en Pablo, porque hay veces que nosotros creemos que nos ha pasado de todo. Vamos a ver Pablo cómo describe lo que ha pasado. 2 de Corintios 11, del 23 al 27, pregunta, ¿son servidores de Cristo? Dile al que está a tu lado, ¿eres servidor de Cristo? Dice Pablo, yo lo soy más todavía, aunque sea locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. 1 vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. 1 vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Me imagino que los que han venido pasando fronteras se veían ahí, ¿verdad? Casi he sido asaltado, he pasado frío. Pero este hombre lo estaba pasando por servir a Cristo y es la diferencia. Este hombre ha pasado todo eso por predicar el evangelio de Cristo. Y todavía tú y yo dudamos de que Dios tiene el control. Cuando no tengo 5 pesos, cuando todavía no completo para pagar la renta, en ese momento todavía Dios tiene el control. Dios tiene el control, aun cuando no lo entienda. Así que hoy quiero que sigamos hablando de Pablo y quiero que veamos una parte en que Pablo precisamente está en medio de una tormenta y está pasando una situación bien difícil. Para que entiendas el contexto, Pablo se encuentra prisionero. Fue acusado por el Sanedrín judío de ser un alborotador. Fue arrestado por predicar a Jesús, por decir que Jesús era el Señor y no era César el Señor. O sea, tenía muchas cosas en su contra. Pero como él era un ciudadano romano, él tiene derecho a un juicio. Así que ahí va en un barco con algunos otros prisioneros, con algún cargamento, para dirigirse a Roma, donde va a enfrentar ese juicio. Y usted puede que piense, ahora ya vemos estos cruceros tan bellos, donde hay de todo allí, no sé cuántas piscinas, hay toboganes, y usted puede decir, ay, Pablo iba muy cómodo en un crucero. Pues quiero decirte que no. Quiero decirte que en aquella época no existía ni la brújula, no había electricidad, o sea, no había cómo guiarse los barcos. Simplemente iba en un barco que no era tan grande y era de carga. Y allí llevaban esclavos, ahí llevaban todo tipo de gente y ahí le tocó subir a Pablo. ¿Para qué? Para llegar a Roma, para cumplir un propósito. Y ahorita vamos a ver
cómo Dios lo va guiando a él en medio de todo esto con un propósito. Porque cuando Dios tiene el control de las cosas que pasan en nuestra vida, Él provoca que su propósito sea cumplido en nosotros. Y Dios no te va a quitar la tormenta. Dios va a permitir que tú pases en medio de la tormenta, pero Él te va a llevar a un lugar seguro. Él va a provocar que tú puedas descender en tierra y que tú puedas estar en un lugar seguro. Quiero que vayas conmigo a Hechos 27, del 8 al 11. Hechos 27, del 8 al 11, y dice así: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Verdad? Dice, te vuelvo a leer el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Mire, si el oficial escuchara lo que Pablo estaba diciendo, podían evitar un naufragio. Podían evitar muchas cosas de las que más tarde iban a acontecer. Pero Pablo no se calló, Pablo hablaba. Pablo decía: hoy tú y yo estamos en medio de un mundo tormentuoso, de donde hay cualquier cantidad de cosas que están pasando. ¿Y sabes por qué muchas veces las cosas siguen aconteciendo? Porque la iglesia está callada. Porque la iglesia ha preferido sentarse dentro de sus cuatro paredes y no salir a anunciar lo que Dios ha dicho. Si no tomamos el control del barco, está diciendo Pablo, si no nos quedamos en tierra firme, esto va a resultar en que hay gente que se va a perder. Hay gente que se va a perder, escucha bien, porque tú y yo permanecemos callados. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, Él dijo, no oro solamente por ellos, sino por los que van a creer en mí, por el testimonio, por la palabra de ellos. Yo quiero que tú mires la silla que está al lado, la silla que está al frente, al costado, que está vacía. ¿Sabes por qué está? Porque nadie ha creído a la palabra tuya y no has logrado traerlos. Gracias, Giancarlo, Joana, por toda la visita que trajeron. Un cubano, venezolana, ecuatoriana, ay. Yo le decía a ella, no, de Ecuador no habíamos tenido a nadie, ¿verdad? Qué bendición. Hay gente que se va a perder porque tú y yo permanecemos callados. Y hay gente que no va a creer, hay gente que le va a dar más crédito a lo que ve en la televisión, hay gente que le va a dar más crédito a lo que ve en internet que a lo que tú estás diciendo. No te preocupes, tú anuncia, tú declara, tú di lo que Dios ha puesto en tu boca, tú di la palabra del Señor, aunque a la gente le moleste. Porque quiero decirte que no nos gusta cuando alguien nos dice que estamos pecando, cuando alguien nos dice que estamos haciendo las cosas mal, no nos gusta. Bueno, pues perdóname, pero yo te lo tengo que decir. Permítele al Espíritu Santo que redarguya tu corazón y te lo muestre si no quieres que otra gente te lo diga. Pero tú sabes lo que dice la Biblia, que está bien y que está mal. No me vengas ahora, yo no sabía, perdóname, no hay excusas. En la palabra de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos saber para nuestra salvación. Mira cómo este hombre sigue, o sea, Pablo dice, yo veo, hay otras versiones que dice, yo percibo. Aunque no lo dice el texto, ciertamente Pablo tenía una conexión, una comunión directa con el cielo. Pablo estaba en oración. Pablo es un hombre que tiene discernimiento de espíritus. Y por lo tanto, Dios le está mostrando las cosas que van a acontecer.
Hay veces que nosotros estamos que no nos enteramos de lo que pasa porque no estamos en comunión directa con el cielo. Porque hemos perdido la conexión. Porque Dios nos manda mensajes y lo dejamos en visto. No sé si te ha pasado, pero me duele muchísimo cuando yo le mando un mensaje a alguien y yo veo que lo vio, pero no me respondió. ¿Cómo usted se siente? Ay, ay, ay. Y yo digo, ¿pero qué le pasa a Rosa que no me contesta? Ay, ay, ay. No, no lo vio, dice Rosa. Pues estaban las dos rayitas azulitas de que sí lo viste. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Por poner el ejemplo. Así se siente el Señor. Porque el Señor constantemente está mandándonos mensajes del cielo a través de su palabra. Pero ¿sabes por qué muchas veces no recibimos el mensaje del cielo? Porque la palabra la tenemos guardada. Tenemos la Biblia allí de adorno en la mesita de noche para que si alguien viene a la casa digan, ay, qué espiritual la pastora, tiene su Biblia allí al lado de la cama y ni la lee. Hacía la historia de una persona que se visitó en Cuba, cuando se le pidió la Biblia para orar, leer el pasaje, porque el pastor no la llevaba, pide la Biblia y cuando la hermana abre la Biblia dice, ay, aquí están mis lentes, hace como 3 meses los tenía perdidos. Hello. Todo ese tiempo sin leer la Biblia. Todo ese tiempo sin leer la Biblia. Entonces, hay mensajes que necesitamos recibir. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque el Señor nos muestra cuándo hay que seguir, ¿verdad?, atravesando la tormenta para poder llegar al lugar donde ya el sol está brillando. Mira cómo sigue el verso 12. Me llama mucho la atención el versículo número 12. Dice, como el puerto no era adecuado para invernar, mire bien, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste y pasar el invierno allí. ¿Quiénes tomaron la decisión? ¿Quiénes? Dice, la mayoría decidió, la mayoría tomó la decisión de continuar. Y es apropiado señalarte hoy que la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. Hoy usted ve a cientos de personas a favor de aborto, a favor de homosexuales, a favor de tantas cosas. ¿Tienen la razón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios establece con respecto a estas cosas? ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Entonces la mayoría puede decir lo que quiera, pero yo sigo diciendo lo que Dios dice. La mayoría puede creer y puede aprobar lo que quiera, pero yo sigo manteniéndome firme en mi posición y creyendo en aquel que me llamó. Creyendo en aquel que tiene todo poder y toda autoridad sobre mi vida. Aunque no te crean, aunque la mayoría decida, tú tienes que seguir firme en tus principios cristianos, en lo que crees, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha mostrado. Y fíjate tú que este versículo dice que salieron con poca certeza, dice, para ver si les era posible arribar al lugar que iban, a Fenice. A ver si era posible, o sea, no tenían ni certeza. Hay veces que la mayoría decide, pero no tienen la certeza. Pero tú tienes la convicción del Espíritu Santo. Tú tienes la convicción del Padre. Y eso es lo que tiene que marcar la diferencia en tu vida, en mi vida, cuando tú y yo estamos en medio de tormentas. ¿Usted recuerda cuando comenzó todo en la Iglesia Metodista Unida? Estábamos en medio de una tormenta. No teníamos ni para dónde ir ni dónde reunirnos porque ellos habían decidido, ¿verdad?, apoyar toda esta agenda LGBTQ y no sé cuántas Q y todas cosas que han agregado. Y nosotros dijimos, no estamos de acuerdo. Ellos están ahí, nosotros en la tormenta,
ellos aprobando y nosotros en nuestros principios. Por eso nos salimos, estamos aquí comenzando, ¿verdad? En tierra firme, una nueva visión, un nuevo tiempo. Porque el mundo puede decidir cosas, pero lo que tú decides de manera personal tiene que estar en congruencia con el cielo, con lo que el cielo dicta. Aun cuando traiga pérdidas, aun cuando traiga renuncia, hay veces que vamos a tener que renunciar a muchas cosas por el reino de los cielos. Dice Hechos, si seguimos leyendo vas a ver que se levanta un viento huracanado llamado Euroclidón y dice que el barco comienza a zozobrar, la gente comienza a temblar, todo el mundo está allí en aquel barco con tremendo miedo. Y mira cómo Pablo les dice a todos que Dios tiene el control. Vamos a Hechos 27 del 21 al 25. Dice: cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. O sea, yo me imagino a Pablo diciéndoles: te lo dije. Dile al que está a tu lado: te lo dije. Ok, le está diciendo: ustedes debieron haberme hecho caso y no haber salido de Creta. Dice, pero ahora, o sea, ya lo hicieron, ahora yo los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Y mira el verso número 23. Dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Diga conmigo: todos. Y ahorita vamos a ver qué cantidad era, no crea que eran 10 ni 15, ¿ok? Dice el verso 25, por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Ay, si nosotros tuviésemos esa convicción, ¿verdad? Cuando estamos en medio de pruebas. Y digo nosotros, porque yo también me tambaleo. O sea, a mí fue la primera persona que Dios me habló, la primera persona que Dios estuvo allí ministrando, porque hemos estado pasando situaciones como familia con uno de mis hijos, que alguien ha querido hacerle daño. Y hemos estado allí, pero creyéndole a Dios. Y cuando en medio de todo esto, el Señor me recordaba y me decía: yo estoy en control. Yo estoy en control, porque nos encanta ser nosotros los que dictaminemos la manera en que se van a hacer las cosas, la manera en que se va a resolver esto. No sé si le ha pasado que alguna vez usted está orando y usted dice: ay, Señor, ay, Padre, tócale el corazón a alguien, Dios mío, que venga, que me ayude porque necesito $100. Ya le estamos diciendo a Dios cómo queremos que Él resuelva el problema, que Él toque a alguien, el corazón, que venga. Mira, Dios sabe la manera en que hace las cosas. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo durante la tormenta? ¿Usted cree que él estaba quejándose? No, Pablo estaba orando. Diga conmigo: orando. Pablo estaba orando. ¿Y qué tiempo dedicamos tú y yo a orar cada día? No me respondas. Tranquilo. Es usted con Dios. ¿Qué tiempo pasamos cada día orando? Allí en tu cámara secreta donde nadie te ve. ¿Qué tiempo dedicas para conversar con el Padre? Porque queremos respuestas, pero no le hablamos. ¿Cómo tú te sentirías, Rafa, si cuando tú llegas a la casa después de trabajar está Keila, que llegó también cansada, y tú le empiezas a hablar y Keila no te habla? Y se acuestan, no se hablaron, al otro día se levantan y tú: buenos días, mi vida, mira, tengo todo preparado, y Keila no te mira. ¿Cómo te sentirías? Devastado, frustrado. Bueno, pues así se siente Dios.
Porque nos levantamos y no le hablamos. Nos pasamos todo el día y no le hablamos. Nos acostamos y no le hablamos. Pero lo más lindo es que decimos que le amamos. Perdóname, cuando tú amas lo demuestras. Cuando tú amas lo demuestras. A mí me encanta que mi esposo, el pastor, me llame a cada rato porque yo sé que está pendiente de mí y me hace sentir amada. Me llama, me manda un mensajito, cualquier cosa. Se preocupa por mí. ¿De qué manera le estás diciendo a Dios que lo amas? Pablo estaba orando en medio de la tormenta. ¿Qué hacemos tú y yo cuando estamos en medio de la tormenta? Por lo general nos quejamos. Por lo general renegamos de Dios. Ay, ¿por qué te has olvidado de mí? Ay, a mí me pasa todo. Ay, porque yo veo que a Froilán le va tan bien y a mí tan mal. Y comenzamos a compararnos con otros, a ver que a otros le va bien, a otros le va mal, ¿verdad? Y nos quejamos. ¿Y sabes a qué nos lleva todo esto? A alejarnos de la presencia de Dios. Y cuando nos alejamos de la presencia de Dios y no tenemos comunión, ¿de qué manera vamos a recibir dirección? ¿De qué manera vamos a recibir una nueva asignación? ¿De qué manera el Señor va a estar moviéndonos? Si no se lo permitimos, no lo dejamos. En Hechos 27, 23 leemos que Dios le dio un mensaje de consuelo mientras él oraba. Mientras él oraba, o sea, Dios le dijo a Pablo que no solo estaría salvo, sino que también le daría un regalo, que todos los que navegaban con él serían salvos. Allí en el verso número 20, el que habías puesto anteriormente, y me encanta porque dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía identidad. Pablo sabía quién era en Cristo. Hoy nos encanta que la gente nos reconozca, tener seguidores, tener no sé cuántos likes, que la gente vea nuestras publicaciones, llegar a toda la gente posible. Y el Señor, ¿y yo qué? Y el Señor, y yo, a ver, yo, eres mío. ¿Tenemos el like del Señor en las cosas que estamos publicando? ¿Tenemos al Señor en nuestra lista de emergencia? ¿Tenemos al Señor en nuestra lista de contactos? Dice, un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Lo primero que tenemos que ver es que él dijo, el Dios de quien soy. O sea, a toda la gente del barco, Pablo le estaba diciendo, entiendan que yo soy del Dios de los cielos. Entiendan que el Dios verdadero, el alfa, omega, principio, fin, el todopoderoso es ese Dios de quien yo soy. Yo le pertenezco a Él. Y si yo le pertenezco a Él, Él tiene cuidado de mí. Dile al que está a tu lado, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Y le dice, y a quien sirvo, a quien sirvo. O sea, le estaba diciendo, yo no temo nada. Porque yo no hago nada conforme a mi voluntad, sino que yo hago la voluntad del que me envió. Y yo voy en este barco porque yo le sirvo a Él. Esto es consecuencia de yo servirle a Él. Hoy muchas veces por servir a Cristo queremos aplausos, queremos reconocimiento, queremos estar en lugares grandes para predicar. Quiero decirte que toda esta gente que servía a Cristo no le fue bien. Eran apedreados. Tenían que escaparse muchas veces por las murallas en cesta, como le pasó a él, porque eran perseguidos por hablar de Cristo. Y tú y yo tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de que podemos hablarle a quien queramos acerca de Cristo, de anunciar que le servimos a Él, que le pertenecemos a Él. Y Pablo está diciendo, yo hoy voy en este barco porque yo le sirvo a Él. Y hay gente que va a criticar y te va a decir, ¿y eso que tú le sirvas al Señor, Anaí? Y todavía no tienes tus papeles. Y mira que tú has ayudado gente. Es verdad. Mira que has ayudado gente, pero no has dejado de hacerlo porque no tienes los papeles.
y ves que la otra le llegó y a ti no, y vamos en estos 5 años ahí luchando, pero sabemos de quién somos y a quién servimos. Y en el nombre de Jesús llegará el momento en que tú lo vas a tener, en que va a llegar, porque nuestros tiempos no son sus tiempos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Así que yo me imagino a Pablo diciendo, verás, si yo estuviera haciendo lo mío, entonces no podría tener ninguna seguridad de que Dios me va a proteger, especialmente en medio de la tormenta. Pero dice Pablo, pero yo no estoy haciendo lo mío, yo estoy sirviéndole a Él. El asunto es que muchas veces tú y yo estamos haciendo lo nuestro. A lo nuestro es a lo que le damos prioridad. A nuestras cosas es a lo que le damos prioridad y no a lo que Dios quiere. Y Pablo se levanta y le dice, ustedes tranquilos, porque Dios tiene el control. Di conmigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Si le vas a aplaudir, aplaude. Yo sé que no es un mensaje de aplausos. Aun cuando el título es, yo sé que no, pero te lo tenía que decir porque Dios así me habló a mí mientras preparaba el mensaje. Y este pasaje nos habla acerca del plan de Dios, de cómo Dios va cumpliendo su plan, ¿verdad? Para llevarnos a través de su propósito. Dice el verso 23:11, no está allí. Dice, el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en la noche diciendo, ánimo, así como habéis testificado de mí en Jerusalén, así también debes darme testimonio en Roma. O sea, Pablo sabía que si él tenía una asignación del cielo, él no iba a morir en medio de la tormenta. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Muy pocos. Bueno, a los que han sido llamados por Dios, te tengo la noticia de que no vas a morir en medio de la tormenta. No vas a morir en medio de la tormenta, porque todavía tienes que llegar a otro lugar a testificar acerca de Cristo. Todavía tienes que testificar acerca de Cristo. O sea, Dios le estaba diciendo a Pablo, yo he decretado, es mi propósito, es mi plan de que tú testifiques en Roma y nadie puede detener mi plan para ti. Nadie puede detener el plan que Dios tiene para tu vida. No hay tormenta que se levante, no hay vientos huracanados que se levanten en contra tuya que puedan detener el propósito de Dios para ti. Porque ya eso Dios lo ha establecido en el cielo. Dios te ha dado promesas. Así que no sé qué tormentas estás enfrentando. Lo que yo sí sé es que Dios cumplirá su propósito en ti contra viento y marea. Y ya estamos por terminar. Dice, si usted sigue adelante, usted va a ver que la gente tiene miedo. Porque hay quienes van a oír la palabra del Señor. Hay quien va a escuchar lo que Dios está diciendo, pero quieren seguir teniendo el control. Y como ven que no pueden hacer, bueno, pues dicen, resolvemos nosotros. ¿Y sabe lo que intentó hacer la mayoría de la gente? Tirarse al agua en un bote salvavidas para salvarse. Pero Pablo, el verso 31 y 32, Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Porque yo estoy salvo, ya el Señor me dijo que yo voy a llegar y de regalo me dio la vida de ustedes. Pero ustedes no se van a salvar si ustedes no permanecen en el barco. Porque el barco es el lugar de la salvación ahora en este momento. Hay gente a la que tú le tienes que hablar y se lo tienes que decir. Mira, Dios me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que tomar una determinación. Yo tengo la promesa, yo estoy en el barco, tú tienes que subirte al barco. Tú tienes que subirte al barco. Pablo les vuelve a decir, Dios tiene el control. Dios me ha dado una promesa. Dios tiene autoridad sobre todo lo que está pasando. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se levante lo que se levante, Dios sigue teniendo el control. Y termino con este texto ahí mismo en Hechos 27 del 33 al 37.
Dice, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento diciendo, hace ya 14 días, fíjese usted, que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que coman, que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave, escuche bien, 276 personas. 276 personas, no era un grupito de 10. En el barco de Dios hay espacio para todos. Si sigues en la casa leyendo la historia, vas a ver que desembarcan, llegan a la isla de Malta, y bueno, allá acontecen otras cosas, que es otra predicación. Pero el Señor los llevó a todos salvos a tierra. Cuando tú y yo le permitimos a Dios que tome el control, las cosas van a salir de la mejor manera posible si tú y yo no metemos la mano en el camino. Esta gente metió mucha mano en el camino, quiso resolverlo por sí mismo, quiso tomar el control de situaciones.